Bien, continuamos entonces avanzando en el desarrollo de esta serie en la que nos hemos ocupado ya. eh, Esta es la quinta entrega y algo que hemos llamado el sutil camino hacia el fracaso. El sutil camino hacia el fracaso. Y la idea de esta temática, o quizás del nombre, ¿por qué hemos llamado así? ¿Es que acaso estamos aprendiendo a caminar hacia el fracaso? No, 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 no. Estamos siguiendo el recorrido de las huellas del apóstol Pedro, aprendiendo de su ejemplo. Cómo finalmente este hombre terminó en el oscuro paraje de la negación, después de haber recorrido un camino que poco a poco hemos venido identificando sus estaciones. Y el objetivo desde el principio lo hemos dejado claro, es tratar de mirar su ejemplo, aprender de los errores del apóstol Pedro y tratar de evitar a toda costa seguir esa ruta. Pero quizás el otro instrumento pedagógico de esta serie es que hemos tratado de identificar esas señales que se hicieron presentes en la vida del apóstol Pedro y que de alguna forma, cuando yo logre identificarlas en mi propia experiencia, yo pueda caer en cuenta que quizás sin percibirlo estoy avanzando por ese camino al que finalmente el apóstol Pedro terminó allí en ese momento tan complicado de su vida. Así que hemos venido ya avanzando en varios aspectos, varias estaciones, varios momentos que hemos identificado. Y bueno, vamos a repasarlo rápidamente para sumar una de esas señales de alerta más que queremos identificar ahí en el ejemplo de el apóstol Pedro. Recuerda que hemos puntualizado que este no es un asunto que se da de la noche a la mañana. Tú no te levantas una mañana diciendo hoy quiero fallarle al Señor. No, esas experiencias por lo general son procesos sigilosos en los que sin darnos cuenta terminamos siendo arrastrados, conducidos en esa espiral descendente que finalmente nos lleva a un fracaso que después lamentamos con mucho dolor. Pero la primera señal que identificamos, y las hemos puntualizado de esta forma: caminamos por la ruta hacia el fracaso cuando quitamos la mirada del Señor. Cuando quitamos la mirada del Señor. Pedro, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No olvides que es determinante el lugar donde ponemos nuestra mirada, y en el caso particular del peregrinar de los hijos de Dios, la persona en la que mantenemos nuestra mirada, Cristo Jesús. Caminamos por la ruta del fracaso cuando alteramos, cuando distorsionamos, cuando empañamos el verdadero propósito de la Escritura. El Señor lleva a Pedro y dos más de los discípulos para mostrarles la naturaleza gloriosa del Hijo, y ellos entonces están pensando en la enramada de su propia conveniencia. Ojo, la Escritura no viene para decirte lo que te conviene, viene para encauzarte, para insertarte en el cumplimiento del propósito de Dios. Pero seguimos entonces avanzando. Identificamos una tercera señal. Caminamos hacia la ruta, por la ruta que lleva hacia el fracaso, cuando tenemos demasiada confianza en nosotros mismos. El Señor les anticipa que todos se van a escandalizar, pero Pedro, de manera soberbia, le dice: todos pueden hacerlo, Señor, pero yo no. Y decíamos, es muy peligroso cuando creemos que algo que le puede suceder a todos los demás nunca nos sucederá a nosotros. Y entonces comenzamos a señalar y a juzgar a los demás.
Y ojo, estamos desarrollando una soberbia, una autoconfianza enfermiza que indudablemente puede llevarnos a un estrepitoso fracaso, como sucedió en el caso del apóstol Pedro. Pero también caminamos por la ruta hacia el fracaso, y esto lo vimos el miércoles anterior, una señal muy evidente de esas señales fáciles de identificar cuando descuidamos nuestra vida de oración. Cuando descuidamos nuestra vida de oración. Y mencionábamos que estamos llamados a orar todo el tiempo, que de alguna forma la oración es el vehículo que nos permite transitar por las rutas más dolorosas. No solamente oramos para expresar gratitud y celebración, sino también en los momentos de mayor dificultad. Y es este el pasaje. El Señor está en Getsemaní pasando el momento más complicado en su humanidad, pero está ahí postrado en oración y pidiendo la intercesión de sus amigos más cercanos. La oración es la frecuencia que nos sintoniza con la voluntad de Dios. Y por eso el Señor le pide al Padre que, si es posible, pase la copa, pero que Él se sujeta a la voluntad de Dios. Y la oración en últimas es el mejor antídoto frente a la tentación. Estas fueron las cosas que pudimos apreciar allí en la identificación de esta señal el miércoles pasado. Pero hoy quiero que avancemos en una señal más en ese proceso, en esa ruta, en ese camino descendente por el que va transitando nuestro personaje. Entonces vamos a mirar esa quinta, sería ya. Entonces, caminamos por la ruta hacia el fracaso. Escucha, caminamos por la ruta hacia el fracaso cuando enfrentamos los desafíos con nuestras propias armas. Cuando enfrentamos los desafíos con nuestras propias armas. Si estás tomando nota, ubícala ahí, esta quinta señal, y ahora vamos a tratar de explicar de qué se trata. Pero quiero que me acompañes a el Evangelio según San Mateo. Mateo, ahí a la altura del capítulo 26, aunque te voy a poner ahí el texto en pantalla, pero si puedes ubicar ahí la escritura, capítulo 26, y a la altura del verso 47, vamos a mirar el texto. Mientras todavía hablaba, Judas, uno de los 12, con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¡Wow! Una acción violenta. Entonces Jesús le dijo: vuelve la espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre para que Él y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos los discípulos dejándole, huyeron. Tal como el Señor lo había anticipado.
Y es interesante, mira, cuando este episodio comienza, cuando este episodio comienza a desarrollarse, esto que los traductores, bueno, los que organizaron la Biblia por versículos y todo esto, han titulado el arresto de Jesús. Cuando esto sucedió, ya todo lo que el Señor debía decir, ya se había dicho. El problema es que ellos no le habían prestado atención al Señor. Ellos no habían atesorado las palabras del Señor, no habían guardado las instrucciones que Dios les había dado. Por eso cada episodio que vivieron los tomó por sorpresa. En este punto específico estamos nosotros. Escúchame, todo lo que el Señor tenía que decirnos ya no lo dijo a través de su palabra. Hoy el Señor nos habla desde la palabra que ya ha hablado. Por eso, entre más me divorcio de la palabra, entre más me distancio de la palabra, más dificultad voy a tener para interpretar los acontecimientos que enfrento todos los días. Mi gran desafío es operar en obediencia a esa palabra y responder a todo lo que el cielo ha determinado para mi vida. Escúchame, lo que comienza a suceder ahí en este episodio que acabamos de leer ya había sido anticipado por el Señor prácticamente en todos sus detalles. No debería tomarlos por sorpresa. O por lo menos debían tener un conocimiento previo y regular su reacción. Pero infortunadamente no fue así. Este pasaje particularmente lo detallan los cuatro biógrafos del Señor, los 4 evangelios. Cada uno de ellos aporta un elemento que nos ayuda a ver el cuadro completo, ahora sí, con todos sus detalles. Por ejemplo, aquí en este texto no nos dice quién fue el que tomó la espada. Juan, a la altura del capítulo 18, nos dice específicamente que la persona que tomó la espada e hirió al guardia del sumo sacerdote fue Pedro, precisamente, nuestro personaje. Pero también agrega el elemento del nombre de la persona que fue herida. Y creo que eso está ahí porque fue una persona que su testimonio seguramente fue reconocido en la antigüedad. Su nombre fue Malco, ¿no? Lucas, por su parte, agrega que este hombre perteneciente a la guardia del sumo sacerdote fue herido por Pedro, pero fue sanado inmediatamente por Jesús en ese momento, ¿no? Aquí en el texto de Mateo no se menciona, pero Lucas nos menciona que el Señor tomó y lo sanó instantáneamente. Pero si tú notas, Mateo establece una conexión directa con Getsemaní, con el episodio que vimos el miércoles pasado en Getsemaní. Mientras aún hablaba, o sea, ellos estaban durmiendo, el Señor los despierta, comienza a decirles vámonos, y aún está hablando el Señor cuando llega a esta turba de personas que viene a arrestarlo. Sus discípulos están recién levantados, soñolientos seguramente. Estos instantes en que no tenemos la capacidad como de distinguir si todavía estamos entre el sueño o ya conectamos con la realidad. A veces nos toma como unos segundos para conectar con lo que está sucediendo. Pero, a diferencia de los discípulos que probablemente todavía están medio dormidos, Pedro, nuestro personaje, actúa de manera impetuosa. Pedro es de los que primero actúa y después pregunta, ¿no? Y ese carácter impulsivo de Pedro sale a relucir una vez más en medio de esta situación. Ahora trata de defender a su maestro de aquellos que se acercan con la intención de apresarle. Y, como en las veces anteriores, su impulsiva acción una vez más es recriminada por el Señor. Pedro saca su arma, su espada, y de un veloz movimiento hiere a uno de los hombres que viene encabezando esta revuelta.
le quita la oreja y la situación queda al borde del abismo de una reacción en cadena que pudo generar mucha violencia. Solo imagínate un grupo de hombres armados de espadas, de palos, en medio de todo el celo generado por los sacerdotes y las autoridades religiosas, y la reacción de Pedro, esto hubiera desatado una masacre. Esto hubiera desatado una reacción si no es por la intervención rápida de Jesús. Esto hubiese sido algo realmente para lamentar. Pedro es un hombre muy rápido con la espada, pero muy lento con la obediencia. Y muchas veces nosotros somos así, rápidos para reaccionar, pero lentos para obedecer. Rápidos, por ejemplo, para insultar a alguien, pero lentos para buscarlo y pedir perdón, ¿no? Entonces, no, es que no pude contenerme. Yo le dije en medio de la rabia, listo, sí, está bien. Pero entonces corre, no te contengas y corre rápido a pedirle perdón, porque ese es el desafío de la obediencia. Y mira, Pedro saca su arma. Recuerda, no olvides cuál es el encabezado de esta estación, de esta señal que estamos identificando hoy. Transitamos por la ruta hacia el fracaso cuando enfrentamos los desafíos con nuestras propias armas. Hay un desafío que está ahí. Está frente al mismo Pedro ahora. Él sacó su arma y enfrentó el desafío, hirió a uno de los hombres que venía ahí. Entonces, la pregunta que deberíamos plantearnos a la luz de esa reacción de Pedro es: ¿por qué hacemos esto todo el tiempo? Podríamos preguntarnos entonces en esta noche, ¿por qué usamos nuestras armas carnales? ¿Por qué tenemos esa tendencia que casi siempre terminamos lamentando después, de actuar impulsivamente y usar nuestras propias armas, esas armas carnales? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que casi siempre terminamos reaccionando de esa forma? Y escucha, terminamos usando nuestras propias armas porque nos cuesta trabajo identificar lo que Dios está haciendo. Nota, hemos aprendido que nuestras acciones no generan nada. Cuando yo he sido establecido en el reino de los cielos, mis acciones no generan nada, solo manifiestan lo que Dios ya hizo si estoy en obediencia. Cuando yo actúo en obediencia, no es que yo estoy provocando cosas que no habían pasado, no, es que estoy haciendo que se manifieste lo que Dios ya hizo. Por eso mi desafío es responder en obediencia. ¿Por qué termino esgrimiendo mis propias armas? Porque no logro identificar lo que Dios está haciendo. El Señor les mencionó a Pedro y a sus demás compañeros que eso iba a suceder. Si ellos logran identificar lo que Dios está haciendo en su Hijo Jesucristo, Pedro jamás hubiera acudido a su cintura, a levantar su propia arma, a herir a un hombre, a finalmente comprometer una situación que hubiese tenido un desenlace mucho más complicado y probablemente trágico. Mira, este es uno de los principales problemas que tenemos cuando procuramos o creemos que somos más justos que Dios, más diligentes que Dios, más proactivos que Dios. Es que el Señor se está demorando, hagamos algo. Es que el Señor no me responde, entonces yo busco mi propia respuesta. Y entonces nos creemos más sabios que Dios.
O incluso asumimos la cruzada de defender a Dios como hizo Pedro en este episodio. Y lo que en el fondo esto evidencia es que no puedo reconocer lo que el Señor está haciendo. Reitero, ya el Señor les había revelado a sus discípulos y particularmente a Pedro lo que iba a suceder. Pero no olvidemos que este hombre viene en un proceso descendente, vertiginoso. Pedro ha desviado su mirada del Señor. Pedro alteró el propósito de la revelación para con ellos. Pedro desarrolló una confianza excesiva en él mismo. Pedro descuidó su vida de oración y ahora está echando mano del arsenal personal para enfrentar el desafío que tiene delante de sus ojos. Si hubieran conectado cada suceso con lo que Dios les declaró en los días anteriores, sin duda alguna, hubiesen podido reconocer todo lo que el Señor estaba haciendo y hacia dónde iban dirigidos los pasos de su maestro. Pero quiero colocarte algunos ejemplos concretos en esto de esgrimir nuestras propias armas y la dificultad de reconocer lo que el Señor está haciendo. Por ejemplo, yo estoy en medio de una crisis económica, en medio de una limitación económica. Dios está tratando conmigo. Dios ha venido hablándome para que yo le imprima al manejo de mi economía principios de reino. Dios quiere enseñarme a depender de Él. Él anhela hacer de mí un mejor mayordomo de aquello que pone en mis manos. Dios quiere mostrarme su infinito poder en esta área de mi vida y que yo sienta que está completamente sometida a su señorío. Todo esto hace parte de lo que Dios está haciendo en medio de la crisis que yo estoy viviendo. Pero de pronto, en medio de esa dificultad, surge la posibilidad de conseguir unos recursos prestados a través de un amigo, alguien que puede facilitar los trámites para que yo salga de manera rápida de esa situación que estoy atravesando. Y escucha, ¿cuál sería mi propia arma en medio de esa situación, en medio de este ejemplo hipotético que te estoy colocando? Mis contactos. Esos buenos oficios que yo puedo hacer, todo eso que estoy usando para salir de la situación que estoy atravesando. Y probablemente lo logro, probablemente soluciono el problema mediático. Pero sin duda, estaré acarreando mayor dificultades a futuro. Pero sobre todo, escucha, y esto es lo peor, estaré evadiendo aquello que Dios se había propuesto hacer conmigo en medio de esa situación. Si ves, acudo a mis propias armas. Me sacudo de la dependencia a la cual el Señor quiere llevarme y termino solucionando los problemas, las dificultades, las situaciones con mis propios recursos. Hay una postura, quizás otro ejemplo que podría ayudarnos a ilustrar eso, una postura muy común, por ejemplo, cuando se trata de nuestros hijos. A veces creemos que nuestra responsabilidad como padres es solucionarle todos los problemas a nuestros hijos y sobre todo si tenemos las herramientas para hacerlo, las armas para hacerlo. Pero son nuestras armas, son nuestras herramientas y probablemente cuando intervenimos y tratamos de solucionarle todos los problemas a nuestros hijos, estamos evitando, con nuestras armas, estamos evitando que Dios use sus armas para tratar con ellos. Y hay una cosa todavía más grave, y es que esta postura evidencia lo que en el fondo nosotros nos creemos más sabios que Dios. Esto le sucedió a Pedro. El Señor habló de sufrir, de entregar su vida en manos de los religiosos, en manos de los dirigentes de las sinagogas. Pero Señor,
Sí, tú hablaste de sufrir, de todo ese tipo de cosas, de ir a Jerusalén, de entregar la vida, pero con lo que tú no contabas es con la habilidad que yo tengo. Con lo que tú no contabas es con lo rápido que yo soy con la espada, lo agresivo que puedo llegar a ser. A ti no se te ocurrió, Señor, pero yo puedo defenderte. ¿Notas la postura de Pedro? Todo lo que está todo lo que está sacando al relieve. Y hay algunas lecciones que quiero que aprendamos en esta noche sobre esta señal que probablemente tú y yo podemos identificar en nuestras vidas. Y sobre este desafío de no usar nuestras armas, las armas carnales, las armas terrenales, las armas humanas, para tratar de solucionar problemas, dificultades que son espirituales. No, usted dirá, no, pastor, pero eso es un asunto secular. Por ejemplo, usted está hablando de finanzas, eso es secular. Escúchame, y eso lo hemos aprendido desde hace mucho tiempo. Para los ciudadanos del reino, todo es espiritual. Todo es espiritual. Cuando tú tienes un problema, por ejemplo, de dinero, no es un asunto que tiene que ver con tu billetera. Es un asunto que tiene que ver con tu fe, con tu dependencia del Señor, con la comprensión absoluta de que tú dependes de aquel que está sentado en el trono. Hay muchas cosas que la Escritura nos dice con relación al peligro de usar nuestras propias armas. Y hago siempre la aclaración, no vamos a agotar todo esto. Podríamos desarrollar una serie de quién sabe cuántas semanas tratando de mirarlo. Pero lo que quiero que veamos en esta noche es las lecciones que aprendemos de este pasaje, de este episodio, de la vida de Pedro en este momento en particular, y cómo podemos capitalizar su ejemplo para mantenernos lejos de esa ruta por la que el apóstol Pedro transitó. Entonces, miremos algunos detalles que el texto nos regala. Y el primero de ellos que quiero puntualizar es que cuando utilizamos nuestras propias armas, la seguridad y las consecuencias dependen de nosotros mismos. Repito, escúchame otra vez. Mira lo que te estoy mencionando. Cuando utilizamos nuestras propias armas, entonces la seguridad y las consecuencias terminan dependiendo de nosotros mismos. Mi seguridad depende del Señor. Lo que yo hago es solo la manifestación de lo que el Señor ya hizo si estoy en obediencia. Pero cuando decido esgrimir, levantar mis propias armas, ceñir mis propias armas, entonces asumo yo las consecuencias y paso a depender de mi propia seguridad. Mira lo que le advierte el Señor al apóstol Pedro. Entonces Jesús le dijo: vuelve la espada a su lugar, porque los que tomen espada, a espada perecerán. O sea, si tú tomas el camino de abrirte paso con tus propias armas, tú terminarás moviéndote en defensa de tus propios intereses, dependiendo de tu habilidad, dependiendo de tu espada. Los que tomen la espada a espada perecerán. Los que tomen la espada a espada perecerán. Y es interesante, mira. Si el Señor no interviene milagrosamente, la acción de Pedro hubiese precipitado un enfrentamiento con consecuencias bastante lamentables, como lo mencionamos hace un momento. Esta es una turba armada con palos, está instigada por el celo religioso. Cualquier cosa pudo pasar. Seguramente algunos de ellos hubiesen podido responder al igual que Pedro, y de pronto estaríamos probablemente leyendo no el arresto de Jesús, sino el registro de una masacre ahí en la Escritura. Y mira, es que el asunto es que cuando
decidimos enfrentar las situaciones a nuestro alrededor con iniciativas personales, con el arsenal propio, le estamos dando la espalda a los recursos divinos, a las iniciativas del cielo y sobre todo a lo que Dios se ha propuesto hacer. Esos conflictos que comienzan con tus propios impulsos o con tu propia lectura de la situación, terminan acarreando consecuencias que en muchas ocasiones las llevamos por años. A veces libramos batallas innecesarias porque decidimos enfrentarlas en nuestros propios recursos. Y lo peor es que luego queremos involucrar a Dios y hacerlo socio de las consecuencias cuando no lo hicimos socio de las decisiones. Tú te metes en cualquier cosa, ¿no? Citando el ejemplo anterior, no, tú te metes en una deuda impresionante, ahora estás en medio de intereses y todo lo demás. Ay, Señor, provéeme. Y el Señor dice, bueno, me estás haciendo socio de las consecuencias. ¿Por qué no me hiciste socio de las decisiones? Si no le permites a Dios tratar con tus hijos, otra vez citando el otro ejemplo anterior, tendrás el resto de la vida que tratar con ellos de acuerdo al modelo que tú formaste de sus vidas y no de acuerdo a lo que Dios quería hacer con ellos. Transitar por la vida batiendo nuestras propias armas nos ubicará en un camino de sufrimiento, de conflicto, porque estaremos todo el tiempo desconociendo los recursos del reino que han sido dispuestos para nuestra protección y nuestro cuidado. Un segundo aspecto que quiero puntualizar con relación a esto es que cuando utilizamos nuestras propias armas, estamos desconociendo la omnipotencia de nuestro Dios. Él es todopoderoso. Él tiene la capacidad para para manifestar su gloria en medio de cualquier situación. Pedro, no tienes que defenderlo con tu espada, a quien creó el universo y lo sostiene con su diestra. Y mira lo que el Señor le dice a nuestro personaje. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? A veces nos creemos guardianes de la integridad divina. Pedro, si yo necesitara protección, le está diciendo el Señor, Pedro, si yo necesitara protección, créeme, no te lo hubiera pedido a ti. La hubiera ordenado directamente desde los cielos. Si quisiera diluir esta iniciativa de los religiosos, hubiera sencillamente enceguecido sus ojos, como lo hice con los sirios cuando rodearon la casa del profeta Eliseo. Y esta es una postura inconsciente que a veces asumimos como un falso ejercicio apologético. La apologética es la defensa de nuestra fe. Queremos hacer quedar bien a Dios. Es muy interesante cuando esta pandemia comenzó, como desde muchos sectores con muy buenas intenciones uno escuchaba discursos, predicaciones de personas tratando de justificar a Dios en medio de esta situación. Y queremos explicar en su nombre lo que ni el mismo Dios está dispuesto a explicar. Porque esa es la otra. A nosotros nos gusta, nos fascina dar explicaciones en nombre de Dios. Y Dios todo el tiempo vive evadiendo las explicaciones. Porque otra vez, si Dios tuviese que explicarnos sus acciones, entonces no sería Dios.
No tenemos la capacidad de entender todo lo que Dios hace. Así como tú no le puedes explicar, porque él no tiene la capacidad de entender a un niño de 1 año que no puede jugar con una plancha caliente. Él no tiene la capacidad de entenderlo en ese momento. No tenemos la capacidad de entender todo lo que Dios hace. Pero nos fascina a nosotros, en nombre de él, tratar de explicar sus actos. Y un extremo un poco más piadoso de esta afirmación es que muchas veces nuestras acciones pretenden ayudarle a Dios. Alentados por las palabras de aquel popular versículo que, aunque no está en la palabra revelada, parece estar en la Biblia personal de muchos. Y le atribuimos a Dios una frase como esta: ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Este es un versículo que, repito, no está en la Biblia, en la palabra revelada, pero parece estar en la Biblia personal de muchos. Y ojo por favor, no estoy promoviendo una postura de inercia pasiva. Entonces no voy a hacer nada. No. Estoy invitándote a colgar tu arsenal personal y abrazar las armas espirituales. No es en tus propias armas que vas a alcanzar la victoria. No es movido por tus propios impulsos que vas a establecerte en lo que Dios tiene para ti. Es cuando abrazamos las armas espirituales, pero sobre todo cuando nos movemos en obediencia a todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Hubo momentos en que Dios le dijo a su pueblo que saliera a la batalla porque él había entregado en sus manos al enemigo. Y lo que Israel tuvo que hacer fue sencillamente salir. Pero también hubo episodios en que Dios dijo: no, frente a una confrontación bélica dijo: no peleen, porque he determinado levantar esa nación para juzgarlos. Esto sucedió cuando Judá enfrentó el exilio, y todos los profetas que se especializan en decir lo que la gente le fascina oír, dijeron: Dios nos dará la victoria, enfrentemos a los babilonios, porque Dios nos dará la victoria. Y Dios dijo a través del profeta Jeremías: no se resistan. Y otra vez, es Dios mismo. ¿Cómo entenderlo? Yo necesito conectarme con lo que viene de Él. La clave no es revertir lo que Dios dijo. La clave es entender lo que Dios está haciendo. Si Dios me tiene en medio de una situación complicada, escúchame, porque nada pasa sin que Él lo haga o lo permita. La clave no es cómo logro torcer el brazo de Dios para que cambie la situación que estoy viviendo. No. La clave es tratar de entender lo que Él está haciendo, porque cuando yo entienda lo que Él está haciendo, voy a poder establecerme en el cumplimiento glorioso de su propósito. Y vas a descubrir, como veíamos el miércoles anterior, que ese camino doloroso tiene al final un premio que ni tú ni yo habíamos imaginado. El asunto, por ejemplo, con Israel no era si peleaban o no peleaban. El asunto era si obedecían o no obedecían. No olvides que te dije al iniciar que todo este episodio en la vida de Pedro se precipita, se manifiesta por no atender lo que el Señor previamente les había dicho. Pero veamos un aspecto más. Mira, cuando usamos nuestras propias armas, terminamos siendo un obstáculo para el cumplimiento de la Escritura. Cuando usamos nuestras propias armas,
terminamos siendo un obstáculo para el cumplimiento de la Escritura. Y ahora voy a hacer una aclaración aquí porque no quiero que te quede la idea de que es que tú y yo tenemos la capacidad de impedir el cumplimiento de la Escritura. Ya te voy a aclarar de qué se trata. Pero mira lo que le dice el Señor al apóstol Pedro. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Yo puedo ordenar legiones de ángeles que vengan a acabar con estos que vinieron a arrestarme. Pero ¿cómo entonces se cumpliría la Escritura de que es necesario que así se haga? Y mira, esta es simplemente una conclusión de todo lo que ya te he dicho anteriormente. Dios va a cumplir lo que ha dicho. Dios va a llevar a cabo lo que se propuso hacer. Contigo, conmigo, sin ti o sin mí, o a pesar tuyo o a pesar mío. Dios lo va a hacer. El asunto no es que yo tenga la capacidad de impedir que Dios lo cumpla o que la Escritura se cumpla. El asunto es que yo retardo el cumplimiento de esa palabra y particularmente no la experimento en mi vida. En el caso del apóstol Pedro tuvieron que pasar varios meses, incluso años, para que él y sus demás compañeros entendieran el significado de aquellas palabras de Jesús y las repercusiones que estos episodios tuvieron en todo el propósito de Dios con la humanidad. Es más, Dios tuvo que levantar al apóstol Pablo para revelarle y que pudiera explicarnos desde la ley cómo cada cosa que el Señor les anticipó tenía sentido en el cumplimiento perfecto del propósito. Pero el Señor a ellos ya se los había anticipado. Escúchame, cuando tú vives esgrimiendo tus propias armas, tratando de solucionar las situaciones a tu alrededor con tus propias iniciativas, con tus brillantes recursos, estás siendo un obstáculo para lo que Dios se ha propuesto hacer particularmente en tu vida. A estas alturas, Pedro no sabe que la causa del Señor no se defiende atacando con espada. La causa del Señor se defiende sirviendo con amor. Porque no se trata de destruir a los contradictores, se trata de manifestarles la vida de Cristo. Cuando servimos con amor al prójimo es la mejor arma para enfrentar su oposición. Cristo nos enseñó a ceñirnos la toalla, no la espada. Él dijo a través del profeta Isaías: no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu. Si no estamos llamados a tomar nuestras propias armas, ¿cuáles son las armas espirituales que el Señor pone a nuestro alcance? ¿Cuáles son esas armas? Y bueno, el apóstol Pablo lo describió de una manera muy puntual y estableció el contraste entre esas armas carnales y esas armas espirituales. Cuando allá en 2 de Corintios capítulo 10, a la altura del verso 3, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Escucha, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de orejas,
¿De personas? No, no, de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y quiero que por favor observes detenidamente este versículo o estos 3 versículos aquí. No andamos según la carne. No andamos, y ya ahí el apóstol Pablo nos está evidenciando un problema. Yo vivo esgrimiendo las armas de la carne cuando ando en la carne todo el tiempo, o sea, cuando ando desconectado de lo que Dios ha declarado. Pero como no militamos según la carne, no podemos estar estableciendo, perdón, devolvámonos aquí, no podemos estar estableciendo, o mejor, esgrimiendo armas carnales. No militamos según la carne. No militamos según la carne. Escúchame, los hijos del reino, para los hijos del reino, todo lo que ocurre es espiritual. Yo no puedo secularizar ciertas áreas de mi vida. Yo no puedo decir, no, es que esto que tiene que ver con el trabajo, esto no es espiritual. No, esto que tiene que ver con el sueldo, esto no es espiritual. No, esto que tiene que ver con mis hijos. No, escúchame. Yo no puedo secularizar ningún área de mi vida. A los ciudadanos del reino, todo lo que nos ocurre es espiritual. Pero el apóstol Pablo insiste. Escúchame, las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales. Son espirituales. Y no son para destruir personas. Son para destruir fortalezas. No estamos para hacerle daño a nadie. Estamos para derribar las fortalezas de las tinieblas. Y esto es interesante cuando oramos. Esto es interesante cuando nos metemos en medio de conflictos espirituales. A veces tenemos la tendencia a decir, Señor, quita a tal persona del gobierno. No, tú no te metas con la persona, porque las armas no son para enfilarse contra personas. Señor, remueve la fortaleza espiritual que hay detrás de esa institución de gobierno. ¿Ves la diferencia? Las armas espirituales son para destruir fortalezas, no personas. Pero luego menciona derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Escúchame, cuando utilizo las armas espirituales, lo que establezco es el conocimiento de Dios. Es el conocimiento de Dios. Y tengo la certeza que las armas espirituales me llevan a fortalecer mi dependencia de obediencia a su palabra. Cuando yo uso las armas espirituales es porque opero desde el cuartel de la obediencia. Quiere decir que mis pensamientos quedan cautivos a la obediencia a Dios. Nota, usar las armas espirituales no es para tumbarle la cabeza al diablo. No, el enemigo ya está vencido. Cuando yo uso armas espirituales es para manifestar el conocimiento de Dios, para que Dios sea conocido a través de mi vida, pero para que mi vida, todo lo que yo soy y todo lo que yo hago, quede cautivado a la obediencia a Cristo. Cautivado a la obediencia a Cristo. Mira, después de que Pedro impulsivamente le arranca la oreja a Malco, el Señor interviene y lo sana. Lucas no nos da detalle. Tomó la oreja y lo sanó. Seguramente se la volvió a colocar en su lugar.
Jesús tuvo que reparar el daño causado por una acción precipitada de Pedro. Y aquí viene el destello de la gracia en medio de esta historia. Él siempre repara nuestros errores y los usa para su gloria. Indudablemente la vida de este hombre, por eso creo que su nombre es mencionado ahí, la vida de este hombre quedó marcada por este gesto de amor, porque él era uno de los que venía a arrestar a Jesús, y Jesús extiende su mano y sana la dificultad que Pedro, o soluciona la dificultad que Pedro había generado. Y es que cuando intentamos ayudarle a Dios, terminamos estorbándole. Y mira, cuando uno aprecia esto que sucedió ahí en este episodio y puede ver cómo el Señor termina dándole a la historia un final completamente distinto al que pudo tener por acción del impulso de Pedro, uno puede entender, por ejemplo, que la espada en nuestra mano produce destrucción, pero la espada del Espíritu siempre trae restauración. Por eso la más poderosa de las armas espirituales que el Señor nos ha dado, es la espada del Espíritu, la palabra del Señor. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias, Señor. Hoy agradecemos tu palabra, Señor. Pero indudablemente, muchos de nosotros tenemos que identificar en esta huella del apóstol Pedro, que quizás es una situación que se manifiesta en nuestras vidas. ¿Con qué frecuencia, Señor, terminamos acudiendo a nuestros propios recursos? Intentamos solucionar las situaciones con nuestros propios impulsos, sin consultar contigo, sin acudir a los recursos que hay en el trono de la gracia. Y terminamos agrandando el problema que pretendemos solucionar. Padre, extiende tu gracia y tu misericordia y permítenos mantener nuestra mano siempre en la más poderosa de las armas, la espada del Espíritu, la bendita palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén.